Producciones y el placer de recibir al maestro Luis Palma Cané. Luis, ¿cómo estás? Gracias por lo de maestro. No, pero bueno, corre por tu cuenta. Como conocedor del mercado internacional y viendo en detalle las declaraciones de Ben Bernanke, recién fuera de cámara me hacías una aclaración que es muy buena y me gustaría que se la traslades al televidente, de la diferencia entre un plan fiscal, un plan económico y un plan monetario. Sí, yo creo que Bernanke, como estamos hablando fuera de cámara, es una de las personas que más sabe desde el punto de vista teórico de las crisis, porque él, siendo profesor, estudió desde la crisis del 30 para acá. Pero creo que el mensaje también, como vos dijiste en la introducción, sin decir nada, logró lo que nadie pronosticaba, porque todo el mundo estaba esperando unas medidas en concretas, y él mandó una serie de mensajes que me parece que fueron muy claros. Uno, que creo que es fundamental, es que la Reserva Federal no se va a quedar quieta en la medida que vea que la recuperación no se consolida, porque él en todos sus papers, quienes hemos seguido su teoría, él critica fuertemente a la crisis del 30 porque dice que, digamos, el primer presidente republicano, Herbert Hoover, lo que intentó fue hacer una política monetaria de baja de tasa de interés. Después se equivocó y se apresuró a sacarlas. Entonces, toda su teoría del ciclo económico de la crisis es que un banco central tiene que tirar con toda la artillería que tiene. Primer mensaje. Segundo mensaje, que me parece que es muy importante también, es que una política monetaria por sí sola, va a decir, bajar las tasas de interés, inyectar dinero, aumentar la capacidad prestable de los bancos, por sí sola, dada esta altura de la fragilidad, dice la palabra, de la crisis, no puede actuar. Tiene que actuar en conjunto con una política fiscal. Y política fiscal quiere decir, para que se entienda, bajar, digamos, los impuestos y subir el gasto público. Es todo lo contrario a lo que está haciendo Europa. Y dice, con toda razón, que el Banco Central no es responsable de la política fiscal. Entonces le traslada el problema a Obama y dice, ustedes tienen que ir al Congreso a solucionar el tema fiscal de corto plazo, lo cual no quiere decir que no nos preocupe el largo plazo. Te interrumpo un segundo y ahora te doy pie, Rubén, pero te escuchaba y hay una aclaración muy importante que hacías y también la escuché alguna vez en Ben Bernanke, que dice, no, a veces no se resuelve el tema con liquidez o dándole plata a la gente, sino tener en cuenta el poder de compra que tiene la gente. Muchas veces, por más que alguien le dé plata, usted no va a consumir más si siente que después puede llegar a perder empleo y no pagar. Es darle la tranquilidad de que hay poder de compra más allá de que alcance o no el dinero. Pero ahora te lo entrego. No, está muy bien. Marcaba las diferencias claras entre Estados Unidos, la política americana y la política europea. Y bueno, también en los resultados se ven distintos caminos, ¿no? El Banco Central Europeo está haciendo todo lo contrario de la Reserva Federal. Ahora, la complicación de la crisis en Europa, ante ese escenario, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Estados Unidos lo único que puede hacer es lo que está haciendo Bernanke. Primero, ordenar su casa, digamos, ¿no? Otro mensaje que da Bernanke, creo que es muy importante, es que parece una verdad de perogrullo, pero no deja de ser trascendente. Ante una crisis internacional, las soluciones tienen que ser internacionales. Entonces lo tenía Trichet al lado. Cuando él dice que la solución no puede ser solamente monetaria, sino fiscal, y cuando él dice que está preocupado por el déficit fiscal de largo plazo, pero no sea cosa que por tratar de eliminarlo en el corto plazo nos hundamos cada vez más, como lo que está pasando, yo creo que lo que está transmitiendo es el mensaje, y creo que la esperanza, que lo ha dicho más de una vez, volver a la primera reunión del G20, si vos te acordás, después de Lehman, que fue la única reunión del G20 que fue útil. Además fueron las reuniones sociales, digamos. ¿Por qué? Porque en esa reunión fue muy importante que los 20 países, digamos, los 5 grandes del buen humor de la mesa chica, se pusieron de acuerdo y lo pusieron por escrito, que era necesario un fuerte envión de política fiscal y política monetaria. Y todos lo hicieron, incluso Europa, en ese momento. Y se logró, para mí, evitar la gran depresión que se venía. Después, ahora, vino todo el cambio con la posición alemana de fundamentalismo fiscal ortodoxo insostenible y que hace que esta situación estemos con Estados Unidos intentando encarrilarse. Hoy hubo un dato muy importante ayer también, que Obama mandó un mensaje trascendente también, que nombra como jefe de asesores de la Casa Blanca, que es una persona muy importante porque la oficina está al lado de la... Especialista en el tema empleo. Claro, es Alan Krueger, que es un economista de Princeton, que es demócrata, que ha tenido experiencia en la función pública, pero cuya experiencia teórica, así como la de Bernanke, que son las crisis, la de Alan Krueger es todo el aspecto laboral. Y no se olviden que Obama dijo que la semana que viene, después del Día del Trabajo, va a mandar al Congreso, a pesar de que los republicanos le exigen un corte fiscal de corto plazo, un plan
que vos mencionaste, vos creo que también dijiste, para llenar de bolsillo a los consumidores, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no? Perdóname, ¿cómo la política, porque de vuelta, la política monetaria la pueden fijar los presidentes de los bancos centrales, seguro, pero la política fiscal indudablemente pasa por la política. Sí. Estados Unidos está quizás, salvo los problemas que pueda tener en el Congreso, más capacitado para fijar política fiscal. En Europa ese tema es bastante más complicado. Inclusive el tema de las medidas de Obama tiene que pasar por el Congreso. Sí. ¿Hasta qué punto la política hoy puede entorpecer esto que, bueno, obviamente sabemos las consecuencias? Las puede entorpecer hasta tal punto que fue lo que pasó recientemente en Estados Unidos con la increíble discusión de 4 meses si subo el límite de la deuda pública y no, y estuvimos a 6 horas del desastre por simplemente una posición de extrema derecha fundamentalista del Tea Party, ¿no es cierto? Y en Europa tenemos el mismo problema, porque en Europa falla además de base la unión monetaria, porque una unión monetaria que no tenga una unión fiscal, está en los libros, nadie descubre nada, no funciona. Entonces, en su momento quisieron hacer el Tratado de Maastricht, que es otra entelequia, etcétera, etcétera. Y el otro problema que tiene, que vos cualquier medida que tome el Eurogrupo, como por ejemplo aumentar el Fondo de Estabilización Financiera, requiere la aprobación de los 17 parlamentos. Y ahora resulta que hay 20 locos en Finlandia que exigen a Grecia que le deposite oro en garantía, si no el aumento. Entonces, a la pregunta concreta que vos me haces, yo creo que la respuesta es muy concreta. O los políticos cambian, o dicho de otro modo, o los políticos terminan de entender, por lo menos desde mi punto de vista, que los tiempos de los políticos, o los tiempos políticos no son necesariamente los tiempos que exigen las crisis, y creo que es lo que está pasando. Está muy bien explicado. Había un viejo chiste que daba vuelta hace mucho tiempo con el tema de Europa, que decía, cada vez que se juntan los 17 ministros de economía europeos tienen que llevar 20 traductores, que hay más traductores, porque encima tienen idiomas distintos. Te llevo a la parte regional, ¿no? América Latina y Argentina en particular. Escucho mucho en muchísimos analistas, lo escuchábamos también recién, esto de que América Latina, los emergentes en general y América Latina en particular, se convierten en los grandes ganadores de esta historia y el refugio de valor de casi todos los fondos. Y me empieza a preocupar cuando lo escucho en la mayoría de los analistas. ¿Tan así es o tengo que mirar con desconfianza o ya están los precios, por ejemplo, de los activos que valen en Brasil o en otros lados? Sí, son dos preguntas, me parece, ¿no? Una es si los emergentes realmente están liderando y cómo están los precios. Evidentemente la tasa de crecimiento de los emergentes es mayor que la tasa de los desarrollados, pero esto es natural por la madurez de la economía. Yo no creo en la famosa teoría del desacople, que China e India nos van a salvar. O sea, para mí está claro que si Estados Unidos como primera medida no logra su recuperación, no hay China ni India que nos salve. Esto está claro. Más allá de eso, yo creo que si uno confía en un escenario de recuperación mundial, es cierto que Estados Unidos se va a recuperar y que se va a recuperar a tasas de mayor velocidad de crecimiento China, India y los emergentes. Por lo tanto, yo creo que hay excelentes para quien crea que, como yo por lo menos hasta ahora, que no va a entrar en una nueva recesión en el mundo. Yo creo que es una excelente oportunidad para aquellos que aceptan las volatilidades, porque esto va a tener subas y bajas. Hay excelentes oportunidades para los mercados accionarios. Y un dato concreto muy corto y que creo que es fácilmente entendible, el indicador de price earning de Estados Unidos, que es, digamos, precio por acción del S&P 500, está aproximadamente en 12. En 12 años de retorno. En 12 años de retorno de la inversión. Es el valor más bajo de todas las crisis recesivas que tuvo Estados Unidos del año 50. El promedio es 14, en la baja. Estamos en 12. Y el promedio histórico de los últimos 20 años está entre 18 y 20. ¿Y eso porque se adelantan porque piensan que va a haber menos utilidades después o porque está muy barato? No lo sé. Si supiera. Pero lindo debate. Sí, leía la semana anterior una estadística que del 2005 para acá ese promedio estaba en 16 años y medio, con lo cual obviamente estamos bastante más bajo. Sí, lo cual no quiere decir, digamos, que sea lo único que uno tiene que mirar, porque si no seríamos, pero por lo menos seríamos todos millonarios, precios, digamos, ¿no? Pero hay un dato interesante en ese valor. Volviendo a nuestro país, ¿qué podemos estar mirando o esperando en el futuro después del 23 de octubre en la economía argentina? Yo creo que acá hay que mirar dos cosas. Primero el escenario mundial y el escenario argentino, ¿no es cierto? La primera observación que yo haría es que aquellos que dicen que la Argentina está blindada es un disparate, con todo respeto, porque si un mundo está globalizado y cuando tenemos viento de cola lo aprovechamos y cuando se nos viene la tormenta no pasa nada, evidentemente hay algo que no funciona. Argentina está acoplada al mundo, nos guste o no nos guste. Financieramente quizás no, porque no cuida el mercado voluntario de la deuda, pero está claro que hay que ver el escenario macro mundial. Si el escenario macro mundial se logra una recuperación sostenida, la Argentina tiene posibilidades de modificar su actual esquema que, desde mi punto de vista, tiene serias
inconsistencias y falencias como es el nivel de inflación, tipo de cambio atrasado, subsidios, control de precios, el disparate de que para exportar tengo que importar, bueno, viceversa. Ahora, si el escenario no es tan favorable a nivel mundial, yo diría que la Argentina se complica por el nivel mundial y porque no sé si van a tomar las medidas que tienen que tomar. A nivel mundial, si la recuperación no se da o es más lenta, yo creo que Argentina tiene que estar muy pendiente de lo que pase con la liquidez mundial, con las tasas de interés y fundamentalmente lo que pase con la demanda de commodities, específicamente soja, y lo que pase con Brasil. La Argentina está exportando el 20% de su total de exportaciones a Brasil, del 40% de sus exportaciones industriales van a Brasil y el 80% de sus exportaciones de autos. Por lo tanto, si el mundo cae en una recesión, una desaceleración, lo cual implicaría que va a haber menor liquidez, que China va a crecer menos, entonces la demanda de soja va a crecer menos en general, y Brasil va a tener problemas de crecimiento también, va a decir que va a caer la demanda de la soja, va a caer la demanda de Brasil y Argentina va a tener entonces serios problemas adicionales a los que tiene fiscales, porque va a tener menos ingresos por soja y va a tener el sector externo problemas, porque evidentemente va a exportar menos soja y menos automotores, en líneas generales diría yo. Luis Palma-Canés, como dije, un maestro. No, así que muchísimas gracias por estar aquí en Futuras Opciones. Gracias. Rubén, se nos fue el tiempo. Se nos fue el programa. Así que nos despedimos, nos reencontramos el próximo martes en otra edición de Futuras Opciones.